Buen día. Como parte de las clases nuestras de roles profesionales y trabajo en equipo, siempre hacemos esos paneles que esta vez no vamos a poder hacer por una cuestión obvia. Pero no queríamos dejar la oportunidad de que tengan contacto con profesionales que ya tienen algunos años en la profesión. No es fácil encontrar zootecnistas, creo que vamos a tener algunos, pero por lo menos ahora tenemos una ingeniera agrónoma y un veterinario con larga experiencia de asesoramiento y trabajo en equipo, y, y queremos empezar la conversación con ellos. Por favor, Vanina, te podés presentar y después vos, Ariel. Gracias, Ale, y gracias por la invitación, felicitarlos por este espacio. Bueno, Vanina Margonari, trabajo en INTA desde hace 15 años. Ariel. Bueno, buen día a todos, gracias por la invitación, la verdad que muy importante estar presente en este espacio. Yo soy Ariel Montilla, soy médico veterinario. Empecé trabajando en producción animal en un tambo en el año 90 y pico, y después, bueno, evolucionando en la vida, terminado siendo asesor CREA. En este momento soy asesor de 2 CREA, un CREA ganadero en el sur de Mendoza y un CREA tambero en la zona de Villa María. O sea que estás con dos realidades muy distintas, sobre todo en la intensidad. En la intensidad de la producción, los dos extremos bien extremos, porque uno son campos súper extensivos y en el otro son sistemas súper intensivos con los tamberos. Pero en la intensidad de lo que es el funcionamiento de las empresas es prácticamente lo mismo, ¿no? Son empresas que vienen siempre acelerando fondo. Y según recuerdo, doblando fuerte también, ¿no? No solo acelerando a fondo, sino pisando sí, la banquina también. Sí, siempre también pisan la banquina, le pegan un wall ride, pero bueno, siguen. Bueno, y contanos un poco de tu experiencia personal en esto del trabajo con gente, del trabajo en grupos, del trabajo en equipos. Bueno, la verdad que cuando yo empecé trabajando no entendía nada de lo que era un equipo, de lo que era un trabajo. Fui a un tambo donde se estaba iniciando, estaban terminando de construir las instalaciones y había ya un montón de vaquillonas que me tocó inseminar. Y en ese entonces, cuando salí de la universidad, no comprendía nada de lo que era trabajar en equipo. Y la verdad que fui aprendiendo mucho, no del trabajo en equipo, pero sí de conocer a las personas, ¿no? Y después cuando inicié en el primer CREA, que fue en el año 2006, eso fue en Mendoza, tampoco entendía mucho de lo que era trabajar en equipo. Y fuimos hasta ese entonces fuimos aprendiendo haciendo, ¿no? Y hasta que, bueno, en algún momento pude, por cuestiones de la vida, acceder a algún tipo de formación más blanda, orientada hacia las competencias genéricas, y ahí empezó a potenciar un poquito el rol, ¿no? Por eso creo que es fundamental esto de la preparación. ¿Qué son, a ver, las competencias blandas, Ariel? Bueno, me parece que dentro de las competencias blandas lo más importante que tienen que ver sobre todo con las personas, con nuestra forma de ser, con quienes somos, ¿no? Y fundamentalmente me pareció, dentro de todo lo que yo aprendí, era aprender a escuchar. Me acuerdo de una frase que siempre me marcó a fuego, que fue que nos dijeron una vez: ustedes tienen 2 orejas para escuchar y una sola boca para hablar. Y ahí creo que me cayó la ficha de lo que era realmente escuchar, ¿no? Y siempre es más importante prender los auriculares y apagar el micrófono. Bien. Después, bueno, no sé si Vanina quiere ir comentando algo también. Sí, dale. Así Bueno, no soy solo yo el que habla.
muy similar la experiencia que cuenta Ariel de la Facu, y después cuando entro a INTA, iba aprendiendo enfoques para trabajar con el territorio, ¿no? Con las personas hacia afuera, desde lo que propone INTA en extensión, que es sobre todo mi área, que es el enfoque de desarrollo territorial, donde construimos con la diversidad, justamente desde esto de construir proyectos locales, que tiene que ver con identificar las capacidades locales, desarrollar esas capacidades y facilitar esos entornos participativos. Pero me pasaba que hacia adentro, hacia el interior de la institución, no sentía que me faltaban capacidades genéricas, lo que dice Ariel, y métodos y metodologías para fortalecer los equipos internos en INTA. Y estábamos logrando en general en INTA como muy buenos resultados hacia afuera, pero con un gran desafío interno en la institución, y algo que noté que se repetía, bueno, tuve la oportunidad de trabajar 10 años en Pampa del Infierno, en Chaco, donde entro a INTA, luego me traslado a la agencia de INTA en Belleville, ahora actualmente en Jesús María, un poquito para compartir algo que Ale me había pedido, en 3 oportunidades tuve la oportunidad de ser la primera mujer jefa de agencia en Pampa del Infierno, la primera mujer jefa de agencia en Jesús María con concurso, y bueno, al margen de eso, para compartir la reflexión que traía Ariel, bueno, esto, ¿no? Sentir que tenía que aprender a trabajar en equipo hacia adentro en INTA. Ahí conozco un espacio que me brindó muchísimo entrenamiento para esto, que es también una escuela, el CIOP, el Centro de Entrenamiento Ontológico Profesional, y para mí, honestamente, fue un antes y un después. Contribuyó a la calidad de vida en el sentido de que podía tomar esas capacidades transversales a los distintos roles. Y empezamos a construir cambios, digo empezamos porque lo hicimos en equipo, hacia dentro de la institución. Pero contanos un poquito de cómo fue ser extensionista del INTA en Pampa del Infierno hace 15 años más o menos, Sí. Siendo mujer. Siendo mujer. Y primero contarles que cuando descubro la materia de extensión rural en la Facultad de la Nacional de Córdoba, donde estudié, también me apasionó. Ahí descubrí que era mi vocación la extensión rural. Y había identificado que quería trabajar en el INTA hace tiempo. Al principio me iba presentando en otros concursos, acá en la zona, en ese momento en el 2000 vivíamos en Jesús María, y después nos fuimos también a Chubut, a la Patagonia, con mi marido que también es agrónomo, y no lograba acceder en los distintos espacios. Por una oportunidad de trabajo nos vamos a Chaco, a Pampa del Infierno, y se estaba formando y gestando una agencia. Esto que dice Ale, bueno, lo que significó primero pasar por el concurso, había creo que entre 12 a 14 personas, yo era la única mujer, y honestamente venía ya con ese antecedente que no se me estaban dando las cosas, no sé, porque si era por la condición de mujer en ese territorio o no, pero en ese momento lo tomaba porque tenía que aprender muchas cosas. Y cuando gano el concurso, fue encontrarme primero con el espacio que había siempre soñado, trabajar en extensión y en Chaco, con todo lo que implica un territorio muy extremo en el sentido de, bueno, la vulnerabilidad social, cultural, económica, ambiental, con los que me tocaba a mí trabajar, porque me habían pedido que ponga foco en el pequeño productor y que estaba atravesando realidades complejas. Y fue un desafío, pero también al mismo tiempo fue descubrir una comunidad donde, por ejemplo, otras mujeres docentes rurales tienen un liderazgo impresionante en esos territorios, y donde el sentido de comunidad está muy presente. Así que la integración fue inmediata. Y como les decía, ¿no? Esto de en el espacio para trabajar con la comunidad, sentía que tenía muchas más competencias y experiencias que hacia dentro del INTA. Y bueno, fue empezar a acostumbrarme, Ale, a ver que a veces no, casi siempre, veía y era la única mujer en las reuniones después en las que hacíamos entre extensionistas en Sáenz Peña, en Chaco, hasta que después, bueno, eso fue cambiando, y si bien no somos mayoría las personas que tenemos cargos de gerencia en INTA, pero empieza a ser cada vez mucho más, empieza a haber mujeres más en estos puestos de toma de decisiones. Hoy tenemos una presidenta mujer. Yo la conocí a Vanina en Pampa del Infierno.
Yo era coordinador CREA en el Chaco Santiagueño y bueno, me llamaron para ver de formar un grupo en Pampa del Infierno, que había una agencia de extensión de INTA que iba a juntar los productores para que yo fuera a charlar con los productores para ver de formar un grupo y bueno, la sorpresa fue hablar y que fuera la ingeniera, no el ingeniero, y sobre todo en aquella región, ¿no? Y Sí. ahí me encontré con Vanina cuando fui a dar una charla para ver de armar un grupo CREA en Pampa del Infierno. Eso debe Bueno, a mí hacer. me conocí, ¿Eh? Que a fue mí en la me conociste época en el infierno de La Pampa. en que yo lo frecuentaba y lo conocí a Ariel aproximadamente, que fue cuando fui coordinador de la región semiárida de CREA, donde estaba el CREA San Rafael, donde laburaba Ariel, con campos donde hacían falta 30 hectáreas para tener una vaca, de pasto natural, que es bastante también distinto a la realidad que estamos acostumbrados la mayoría de los que estudiamos en Córdoba. ¿No, Ariel? Ale, Sí. Claro, sí. o sea, a mí me hizo mucho sentido escucharlos a los dos, diciendo que les había ayudado mucho a tener como otra mirada sobre lo profesional, el haber incorporado algunas habilidades genéricas o esta otra parte del trabajo de desarrollo personal, ¿no? Me gustaría que nos contaran un poquito qué implicó ese cambio, especialmente porque estamos en una materia donde decimos que dejamos un poquito todas las competencias técnicas de la carrera con la idea de mostrarles algo diferente, y por allí el poner en valor ese algo diferente que ustedes traen, ¿no? Sí, bueno, no sé si querés comentar vos, Vani, primero. No, Ariel, dale. Mira, yo creo que durante muchos años, después que yo terminé la universidad y que dejé de trabajar en ese lugar donde fui, donde empecé mi vida laboral, era muy joven y creía que lo sabía todo, ¿no? E inclusive después me fui a seguir formando, a estudiar otras carreras, otros posgrados. Y seguía creyendo que lo sabía todo. Y me parece que a mí la principal cambio, no sé si fue solo un cambio, me parece que fue una transformación que nosotros sufrimos como personas, un proceso que por ahí lleva 2 años, algunos arrancan antes, otros un poquito después, pero yo creo que me parece que lo fundamental de los cambios, esto de las competencias conversacionales, que son transversales, todas nuestras competencias genéricas, tienen que ver cómo cambias en tu forma de ser, de aprender que no es solo tu forma de ver las cosas, no son los distintos puntos de vista, sino que son las distintas vistas que podemos tener del punto, y que cada una de esas miradas no es ni verdadera ni falsa, sino simplemente la forma con que cada uno lo ve y que tiene que ver con cómo viene formado, con todas nuestras historias. También parte de esos cambios que fueron importantes, en el caso particular mío, me ayudaron a dejar cuestiones del pasado y resentimientos con mi pasado que venían cargados en esa mochila y que eran un peso importante. Bueno, en ese proceso también aprendí a dejar y a liberar ese peso de tu espalda, ¿no? Y te estoy hablando que no tiene que ver de que aprendes a ser mejor veterinario, a conocer sobre los animales, a conocer sobre las empresas, no, el cambio es aprender a conocerte a vos mismo y desde ahí aprender a conocer a los demás. Gracias, Ariel. Muy linda tu reflexión. Sí. Sí, tal cual, muy similar, Ariel, y también esto que vos decías, ¿no? Desde esta aceptación de uno mismo y la aceptación de los demás que son parte de nuestro equipo de trabajo. Yo siempre me preguntaba, y por ejemplo hablamos con mi esposo que él trabajaba en el sector privado y le decía, bueno, vos elegís tus equipos, vos los armás. Él estaba en un puesto a su vez que también elegía con quién trabajar. Y yo le decía, yo no elijo, yo tengo las personas con las que me rodeo, tengo que formar equipo.
Y esto cambió rotundamente cuando empecé a entrenarme. Si yo elegía cómo me iba a relacionar con esas personas, desde la aceptación de ellos, pero primero de mi propia aceptación, lo que dice Ariel, reconociendo que tenía muchísimas cosas para aprender. Y en relación a la pregunta de Gloria, creo que lo que más me aportó es la coherencia en mi trabajo, la coherencia en relación a este discurso que tenía INTA hacia afuera, de trabajar con el territorio, bueno, tenerlo hacia adentro con los propios equipos. Y en eso es, sobre todo, el gran aporte es la contribución que hace el INTA, ¿no? En su conjunto, desde las capacidades internas. Así que para mí es algo que elijo, es algo en lo que me sigo entrenando todo el tiempo, y en lo que estoy sumamente consciente de que, bueno, que tengo que seguir trabajándolo, porque los resultados que empiezo a notar, sobre todo de mi gran expectativa hacia dentro del INTA, son muy significativos como para, digamos, tomarme no sé, el permiso de decir, no, no lo voy a seguir abordando. No, es una decisión que cambió, como les decía, mi manera de ser. Lo que dice Ariel, coincido 100%, eso se puede cambiar, y de creer en los demás, de aceptar y de elegir cómo me relaciono con ellos para fortalecer los equipos. Sí. Con esto estoy valorando de lo que ustedes dicen desde la persona, porque desde lo técnico ustedes han comentado de realidades y de actividades rotundamente diferentes, y sin embargo se están centrando básicamente en ustedes como personas a través de distintos roles, ¿no? O cómo les ha impactado en el desarrollo de los roles diferenciales que han cumplido a través del tiempo en su trabajo como profesionales, ¿no? Correcto. Así es, Gloria. Y nosotros, yo no sé si Ariel, por lo menos yo cuando estudié agronomía no teníamos esta materia que dan ustedes. Digo, volvería a entrar a la facultad para cursarla y aprender de ustedes, así que lo celebro enormemente. Bueno, Pero, nosotros lo más parecido fue economía rural, así que imagínate, Vani, cómo veníamos tremendamente encasillados en todo eso, en la época, no sé hoy si en mi facultad sigue habiendo esta materia. Pero sí, tiene que ver mucho con las personas, y Vani lo decías, y creo que Gloria también en algún momento lo resaltaste. Es fundamental, me parece a mí, porque el motor de todo esto es poder elegir lo que uno realmente siente, le apasiona y le gusta y ama. Y el otro que me parece que es también muy importante es no rendirse con nuestros sueños, con lo que uno sueña, con lo que uno desea, con lo que uno anhela. No hay que rendirse, no hay que entregarse por nada ni para nada. Siempre las cosas suceden al momento que tienen que suceder. Hay que aprender también eso. Un aprendizaje que me dio la vida fue eso, esperar el momento. La suerte, una vez lo escuché, creo que vos estabas, Ale, también en ese congreso, nos dijo el entrenador, ¿te acordás de los murciélagos? Los murciélagos es el equipo de cieguitos que juega al fútbol. Decía que la suerte era cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. O sea, los chicos por ahí ahora están en un momento de preparación y hay que estar atentos cuando lleguen las oportunidades. Yo siempre, cuando me recibí, fui a trabajar en un tambo. Ordeñé 1 año y medio, estuve ordeñando vaca. Y cuando terminé ese trabajo, siempre quise ser asesor CREA. Yo dejé ese trabajo en los albores del 2001 o 2002, fue plena crisis de Argentina en ese momento, y quería ser asesor también. Y un día un amigo me dice, usted tiene que ser asesor CREA, pero bueno, yo quería ser asesor también. Me mandaron allá a Mendoza, allá terminé siendo asesor CREA. Cuestiones que llevaba ya como 10, 12 años siendo asesor CREA en Mendoza, y bueno, un día se generó la oportunidad de acá estar. Imagínate, yo vivo en Río Cuarto, viajar de Río Cuarto a San Rafael, contra estar acá en Río Cuarto y Villa María, era como tener el trabajo soñado en el patio de tu casa. Así que me parece que eso es fundamental, pero no hay que resistirse, hay que esperar la oportunidad. Pero lo que no hay que dejar es de soñar y buscar por lo que uno quiere y le gusta y le apasiona. Y no piensen por ahí yo me preocupaba por cómo iba a generar ingresos, cómo iba a sostenerme. Y otra cosa que aprendí también, que eso es importante, cuando vos elegís lo que querés y hacer lo que amás y te apasiona,
el resto viene solo, ¿no? Me parece que eso también es, por ahí, es parte de la experiencia que uno va juntando en la vida, ¿no? Despuntando el vicio, yo lo conocí a Ariel asesorando en San Rafael y tenía un puñado de vacas tamberas en algún tambo, ¿eh? En algún tambo Sí, de un amigo, de un pariente, porque eso estaba. claro. Asesoraba ganaderos de la cordillera, pero tenía un piño de vaca en algún lado que me acuerdo que le daban unos pesos porque eran vacas muy buenas que las tenía en un tambo. Pero bueno, se ve que el sueño estaba dando vueltas. Después me enteré Bueno, que se eso sigue concretó dando mucho vueltas, más todavía están adelante. por ahí. Edwin, ¿tenés alguna pregunta? Ahí está. Bueno, primero que nada, no, la verdad que es súper clara la exposición, así que es difícil tener preguntas específicas. Sí, un interés particular por ahí con respecto a Vanina. Ella al principio de la exposición hablaba de cómo a veces el trabajo hay que tanto llevarlo al área externa como a la interna grupal. Y yo veo que es un problema que últimamente cada vez es más recurrente, que por ahí los grupos por ahí para el trabajo externo funcionan bien, pero internamente terminan implosionando. ¿Cuáles son las herramientas que le ayudaron a ella para trabajar esos procesos y que no se generen rupturas internas? Bueno, gracias Edwin por tu pregunta, que es también una invitación a seguir reflexionando. Creo que fue priorizarlo, porque un poco yo creía que mi priorización tenía que ser, bueno, lograr resultados hacia afuera, trabajar con la comunidad, generar proyectos, pero el dedicarle la misma atención y energía hacia afuera, que era obviamente donde están las audiencias de INTA, donde están nuestros socios estratégicos y actores, hacer un giro de 180 grados, decir, ¿con quiénes voy a hacer esto? Y no solo que queden listados en un proyecto, sino construir esos acuerdos con ellos, generar esos espacios de participación con la misma vocación que lo hacía hacia afuera, porque creía que desde ahí tenía que estar el aporte. Y por supuesto que lleva más tiempo, por supuesto que es otro tiempo, porque es el tiempo del equipo, del tiempo de los procesos, pero entender que ahí estaba la sostenibilidad del proceso y desde ahí estaba la contribución real de INTA. Y bueno, en eso sigo aprendiendo muchísimo. Sobre todo en lo que tengo que aprender es en la construcción de acuerdos, también en construcción de espacios y tiempos, donde cada uno tiene su momento para el darse cuenta o su momento para la aceptación, para el elegir trabajar en equipo. Y como a veces decimos, bueno, trabajamos con los que eligen y a los otros los esperamos, que puede llegar o no ese espacio, ¿sí? Es una elección. Totalmente de acuerdo. Bueno, Yo creo sí, dale, Ariel, dale. que para Edwin, por ahí, palabras clave que dijo Vanina es de la aceptación, me parece una palabra clave. Yo creo que dijo dos palabras, aceptación y acuerdo, que me parece que son muy fuertes en esto. Y la otra cuestión es cuando a uno le toca estar del lado de coordinar un poco esto, en un equipo, qué sé yo, cuando hay personas que tienen lazos y afinidades, que son un grupo, me parece que lo fundamental es que ese grupo tenga un sueño compartido, pero sea compartido y sea el sueño de todos, eso me parece que es importante. Y cuando te toca estar del lado que por ahí un poquito que es coordinar el equipo, me parece que es algo así como ser el director de una orquesta, viste que el director primero hay que saber que hay algunos que tienen habilidades para tocar el violín y otros para tocar la trompeta y otros tocarán el arpa, otros tocarán no sé, la batería o el bajo. Y el director de orquesta por ahí sabe cuándo tiene que tocar el violín y cuándo tiene que tocar el de la trompeta. Y a veces sucede que cuando todo está, cuando se logra esa armonía, ese funcionamiento, la orquesta toca sola. A veces toca sola. Pero lo importante que no es lo que toque cada uno, sino lo importante es que entre todos construyen la música. Y me parece que eso es el rol fundamental de cuando a quienes nos toca coordinar el equipo. No pensar en el violín de cada uno o en la guitarra o en la trompeta, sino pensar en la música, ¿no? Yo creo que eso es parte fundamental de esto.
Sumo, Ariel, a eso que decís, un poco el enfoque del nuevo líder o el nuevo liderazgo, ¿no? Que ese líder, cuando la orquesta toca sola, quiere decir que hizo un buen trabajo y no necesariamente tiene que estar parado al frente con la batuta, ¿no? O sea, una nueva mirada sobre las capacidades de trabajo en equipo. Sí, y te agrego, Gloria, y son trabajos silenciosos, son trabajos que llevan tiempo, y son trabajos que muchas veces no se ven, y muchas veces solo aparecen los resultados, y cuando ves los resultados, vos percibís todo lo que fuiste trabajando desde por ahí en la soledad, o te tocó estar a resolver alguna cuestión sola, de tener alguna conversación con algunos de los de equipo, tener que generar alguna acción para, por ejemplo, aplacar algún problema o alguna rispidez, o cuando te tocó por ahí, no sé, tener una conversación con un externo para que viniera y aportar otra mirada. Me parece que esto es muy artesanal. No es imposible de lograr. Hay personas que nacen ya con ciertas habilidades de estas competencias, pero también yo creo que se pueden adquirir. Y entrenando, se juega. Mientras uno más entrena, mejor juega después. Me gustó esto que decía Gloria y Ariel. Una vez escuché hablar del líder invisible, ¿no? Aquel que pone el protagonismo en los equipos y no en el liderazgo, ¿no? Así que, y esto que decía Ariel, cuando el líder invisible es aquel que apuesta a la autogestión del equipo, al protagonismo del equipo, pero no solo como discurso, en esto que decíamos como construcción permanente, Edwin. Buenísimo, gracias a ambos. Y a Bien. Gloria también por el aporte. Entonces, les voy a pedir, cortito porque se nos acaba el tiempo, un mensaje que le quieran dejar a Edwin y sus compañeros desde su lugar. Dale, Vani. Bueno. Otro más. Sí, no sé si mensaje, pero algo que me sucede y que lo celebro es cuando tuve conciencia de que siempre cuando veo mi manera de trabajar o esto de los logros, siento que la meta siempre se corre. Y celebro que la meta siempre se corra porque me deja esa brecha de conciencia para seguir aprendiendo, seguir creciendo, aprendiendo de los otros, aprendiendo al escucharlo a Ariel, a escucharlo a Gloria, a Ale. Y bueno, el sentir eso lo celebro. Esto que decía Ariel al principio, uno creía que salís de la facultad y decís, bueno, ya está, tengo estos conocimientos. Por supuesto que salís con enormes incertidumbres, pero tener conciencia de que lo que aprendemos en la facu es una parte y el día a día, la vida y el territorio nos va a contribuir al otro, pero desde la elección. No sucede por milagro, sucede desde que lo elegimos, lo trabajamos y lo priorizamos. Sí, totalmente de acuerdo, Vani, y me parece, a mí, yo sí le tuviera que dejar una reflexión a los chicos, esto de nunca dejas de aprender. Vamos a estar en proceso de aprendizaje siempre, siempre. Creo que Mandela decía, yo gano o aprendo. Y esto me parece que no hay que resistirse a lo que te pasa en la vida, pero tampoco hay que dejar de soñar. Eso me parece que es fundamental. Y la otra cosa, si le tienen que decir, tengan coraje. No tengan miedo a los fracasos, porque aún así en los fracasos aprendemos. Me parece que eso es fundamental. Hay sociedades donde, las sociedades que generalmente florecen, las sociedades que son muy innovadoras, la gente valora mucho el fracaso, sobre todo aquellos que han fracasado, que bien tener fracaso importante en la vida fuerte. El tema del fracaso no es fracasar, porque a todos nos puede pasar, el tema es levantarse después de eso y aprender de eso. Me parece que eso tiene que ser fundamental para nosotros también. Bueno, muchas gracias a los dos. Gracias, Edwin, por participar. Y bueno, ahora voy a cortar la grabación y seguimos charlando un ratito. Bueno. Cortos con esto que ustedes traen, ¿no? De cómo nos capacitamos.